buenas tardes a todos. Me llamo Carolina Burgos y trabajo en el Centro de Salud del Casar en Guadalajara. Y os voy a hacer la presentación de mi trabajo, que es sobre el uso del sistema sanitario por pacientes hiperfrecuentadores en pediatría de atención primaria. Vamos a definir lo que son hiperfrecuentadores y vamos a ver las repercusiones que tienen en nuestro medio. Y luego hablaremos del proyecto, os presentaré los objetivos de mi trabajo, cómo lo vamos a realizar en el apartado material y métodos y, por último, una última diapositiva de conclusiones. Los hiperfrecuentadores, bueno, la hiperfrecuentación es un término que está controvertido en la literatura. La mayoría de los autores lo definen estadísticamente como aquellos pacientes que visitan a sus médicos o en la urgencia por encima de un número de visitas que son en la media más una o dos desviaciones estándar. Sin embargo, otros prefieren poner un punto de corte numérico por unidad de tiempo. Esto hace que los distintos estudios encontrados pues, sean difíciles de comparar. Cuando se nos pregunta a los médicos qué es para nosotros hiperfrecuentadores, no hacemos referencia tanto al número de visitas como a aquellos pacientes que tienen una demanda psicosocial pues, difícil de responder. Estos serían los pacientes difíciles. Es obvio que los pacientes que tienen patología pues, compleja nos van a tener que visitar más, pues porque solamente para el control de su enfermedad. Por eso hay autores que pues, proponen dividir a los pacientes en pacientes con patología orgánica, pacientes con patología psiquiátrica, con ambos tipos de patología o pacientes sin patología. Y así, entre todos estos grupos, pues ver quiénes son los verdaderos hiperfrecuentadores. Este es un pues que nos da las frecuencias de los hiperfrecuentadores en pediatría de atención primaria en distintos estudios con distinto diseño que se han hecho. Vemos que pues cuando se elige la definición como visitas estándar, la frecuentación se sitúa entre 14 y 16%, y cuando se elige la definición de visitas más la media y dos desviaciones estándar, pues estaría la frecuencia de hiperfrecuentadores en un 5%. Entonces, lo más citado en la literatura es ese 14% de hiperfrecuentadores en nuestro medio que consumen un tercio de las consultas de los profesionales. Esto supone un motivo de preocupación pues, para los pediatras. Los factores predictores conocidos para ser hiperfrecuentador en pediatría serían los siguientes. Nos visitan más los niños que son más pequeños porque tienen más enfermedad infecciosa probablemente, los que asisten a guardería y cuando se incorporan más tempranamente a la misma, pacientes complejos, nos visitan más los pacientes crónicos, los pacientes que tienen varias patologías en un mismo paciente y aquellos que tienen patologías que cursan de manera aguda recurrente. También juega un papel importante la percepción de salud del niño por parte de los padres, como se ha visto en el síndrome del niño vulnerable, en el que un evento más o menos grave que aparece en el periodo perinatal, pues conlleva que estos padres consideren que su hijo tiene más vulnerabilidad a enfermar. Y esto hace que consulten más a su pediatra por problemas banales. También se relaciona con el modo de uso de la madre del sistema que consultan más con su médico de familia van a ser hiperfrecuentadoras para pediatría, y determinados factores psicológicos de los padres, pero sobre todo de la madre, probablemente porque es la madre quien sigue llevando a los niños al pediatra. Estas madres que frecuentan más puntúan más alto en las escalas de ansiedad, y también se ha asociado con determinadas personalidades de la madre, como la esquizoide, la dependiente y la compulsiva. Esta mayor frecuencia esta mayor frecuentación en nuestras consultas tiene una serie de consecuencias, que es que estos pacientes reciben mayores prescripciones de antibióticos y otros fármacos, se les realizan mayor número de pruebas complementarias y dejan menor tiempo para otros pacientes o realización de otras actividades, lo que supone un mayor gasto sanitario y, lo que es peor, pues una sobremedicalización en estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer con este problema? Lo primero, investigarlo para llegar a saber las causas. A nivel individual hay que trabajar con los factores de riesgo, detectando en nuestras consultas la ansiedad materna, detectando percepciones erróneas de la salud de los niños por parte de los padres y corrigiéndolas, y abordando de manera correcta los problemas sociales que se esconden tras la demanda médica. Y a nivel comunitario, pues ha habido algún trabajo que ya ha visto que programas de educación para la salud durante la gestación, en el tercer trimestre de gestación, en el que se enseñaba a las gestantes los problemas más importantes de los primeros 6 meses de la vida y cómo usar
bien el sistema sanitario y la urgencia, veían que disminuía la hiperfrecuentación en los niños pues, menores de 6 meses. Bueno, pues hablamos ya de mi proyecto de investigación. El objetivo principal del estudio será saber si los pacientes hiperfrecuentadores tienen determinados patrones de uso del sistema sanitario. Los pacientes hiperfrecuentadores siempre hablando de pediatría de atención primaria. Y como objetivos específicos queremos describir el uso de estos pacientes de otros servicios, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, saber si existe una preferencia horaria de consulta por los pacientes hiperfrecuentadores, si los pacientes hiperfrecuentadores en nuestro medio reciben mayor prescripción de AINES, antibióticos, pruebas complementarias y partes de interconsulta, y conocer características demográficas y sociales de estos pacientes. Nuestro ámbito de estudio pues, se sitúa en dos poblaciones, que son el Casar y Galápagos, que están situadas en la frontera noroeste con Madrid. Atendemos 3.745 pacientes, tres pediatras actualmente. El periodo de estudio que hemos elegido es entre 1 de enero y 31 de diciembre del año 2018, y vamos a elegir para seleccionar nuestra muestra aquellos pacientes que se hayan que durante el año 2018 hayan permanecido en nuestros cupos. Entonces, vamos a excluir a los pacientes que pues, o bien hayan nacido después del 31 de diciembre del 2017 o bien pues cumplan 14 años, que en nuestra comunidad a los 14 años pues pasan a medicina de familia, y a los que vayan o vengan al cupo o se vayan en el año de 2018. También vamos a excluir a los desplazados. Entonces, voy a quitar esto. Vale, y entonces para el cálculo del tamaño muestral hemos utilizado la calculadora de Linin para una frecuencia pues, conocida de hiperfrecuentación del 14%, con un nivel de confianza del 0,05 y una precisión de más o menos el 5%, nos sale que tenemos que elegir a 177 pacientes pues, para obtener una muestra representativa de nuestra población. Entonces, las variables principales a analizar pues, será nuestro concepto de hiperfrecuentación, que hemos elegido pues, definir la hiperfrecuentación como aquellos pacientes que visitan un número de veces a su pediatra superior a la media, más entre 1 y 2 desviaciones estándar. Los diferenciaremos de los hiperfrecuentadores extremos, que serán aquellos cuyo número de visitas sea superior a la media más 2 desviaciones estándar, y no hiperfrecuentadores serán el resto de usuarios. Vamos a ver en estos pacientes una serie de variables que vamos a denominar de modo de uso del sistema sanitario, siempre considerando las visitas que demandan los propios pacientes, no las visitas programadas. Veremos el número de visitas con su pediatra, el número de visitas con otros médicos del centro de salud, otros pediatras o los médicos que atienden urgencia en los puntos de atención continuada, el número de visitas a demanda en la urgencia hospitalaria, el número de visitas urgentes en el centro de salud, el número de visitas con su enfermera, el número de visitas con otros profesionales del centro, que en nuestro caso tenemos trabajador social, odontólogo y fisioterapeuta, número de llamadas telefónicas realizadas, el horario de las visitas y las prescripciones de antibióticos, AINES, pruebas complementarias y partes de interconsulta que se realizan tanto a atención especializada como dentro del propio centro. Analizaremos variables sociodemográficas de estos pacientes para ver si existen diferencias. Veremos la fecha de nacimiento, el sexo, si tiene patología crónica orgánica, si mantiene seguimiento por salud mental, seguimiento por servicios sociales, pues de dónde procede la familia, el número de hermanos, el lugar que ocupa entre los hermanos nuestro paciente, la estructura familiar, el nivel de estudio de los padres, el trabajo de los padres y si tienen seguro privado para pediatría. Para el análisis estadístico, tendremos en cuenta que nuestro estudio va a ser un estudio descriptivo, utilizaremos el paquete estadístico SPSS20 y agruparemos a los pacientes por edad, porque sabemos que es un factor predictor de la hiperfrecuentación. Para el análisis de la comparación de variables cuantitativas, utilizaremos la correlación de Pearson cuando siga la normal y utilizaremos tasas y razones de tasas para ver el número de prescripciones al año. Cuando alguna de estas variables nos resulte significativa para los hiperfrecuentadores, utilizaremos un análisis por regresión binomial. Entonces, el planning de nuestro trabajo será que revisaremos la bibliografía y realizaremos el protocolo entre abril y junio de 2019.
lo enviaremos para aprobar al Comité de Ética del Hospital de Guadalajara y cuando sea aprobado, pues en julio de 2019, el personal informático experto en Turriano, que es el programa de soporte de historia clínica en Castilla-La Mancha, pues nos devolverá los datos que se puedan obtener desde el punto de vista informático. Entre julio y agosto del 2019, las pediatras del centro analizaremos las historias de los pacientes seleccionados en el estudio y recogeremos los datos en una hoja que hemos diseñado para ello. Entre septiembre y diciembre de 2019 haremos el análisis de los datos y si resulta algo interesante, pues en enero de 2020 prepararemos el manuscrito y lo enviaremos para su divulgación. Entre las limitaciones ¿Perdón? Las limitaciones que hemos encontrado de nuestro estudio, bueno, pues que es un estudio descriptivo que no nos va a permitir relacionar causalidad, sino que solamente vamos a poder emitir hipótesis que tengan que ser comprobadas en otros estudios. El concepto de hiperfrecuentación, como ya hemos dicho, pues es controvertido y que no tenemos acceso al total de las consultas médicas realizadas, porque no podemos acceder a la consulta privada ni a la consulta realizada en otras comunidades. Y eso puede tener importancia en nuestro medio porque nos encontramos pues muy cerca de la Comunidad de Madrid. Entonces, como conclusiones y para terminar, decir que la hiperfrecuentación es un problema en pediatría de atención primaria que supone gasto sanitario, tiempo y atrogenia en los pacientes, que deben de ser analizadas, por tanto, sus causas para comprender el fenómeno y actuar sobre él, que lo que nosotros pretendemos aportar es saber si hay algún patrón del sistema sanitario, si hay determinadas preferencias horarias por estos pacientes y si la mayor demanda, la mayor frecuentación en pediatría de atención primaria conlleva también una mayor frecuentación en otros profesionales hospitalarios y extrahospitalarios. Y que algunas intervenciones, como la intervención grupal o individual, ya se han visto efectivas y en esto tenemos los pediatras de atención primaria pues un papel protagonista dado que tenemos contacto con las familias y con la comunidad. Agradecer a Josep Balaguer y a Pedro García Rioja que me están ayudando con mi introducción a la investigación y bueno, a los organizadores del máster. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, yo quería felicitar a Carolina, me parece un trabajo buenísimo, lo que pasa es que me ha dejado con el sabor de que qué va a pasar, ¿no? Que yo creía que seguía y que nos ibas a dar algún resultado, entonces quería, si queréis, ahora pasamos a hacer las preguntas, pero yo quería saber por qué lo has alargado en el tiempo, ¿no? ¿Por qué no se ha podido hacer? Solamente es el proyecto. La verdad es que yo pues empecé cambié de trabajo y durante la realización del máster y pues empecé en abril en Guadalajara. Entonces eso pues la verdad es que me ha dejado poco tiempo para pues eso, para poder desarrollar el trabajo. Por eso lo tengo que desarrollar pues a partir de ahora. La verdad es que los últimos meses, bueno, los primeros meses pues estuve viendo cómo podía cambiar de trabajo y bueno, pues aquí en este centro llevo desde abril. Bueno, pues yo te animo a que lo hagas porque es súper interesante y además está muy bien planteado. Bueno, pues si queréis pasamos a las preguntas de Carmen y Juan. Hola, Carolina. Enhorabuena. Y además, como yo también trabajo en Castilla-La Mancha, pues me he sentido muy identificada como cuando hablabas de los programas de Turriano y el servicio del SESCAN. Es un gran trabajo y un trabajo de fin de máster también es elaborar un proyecto, así que ánimo y las circunstancias han sido las circunstancias y ahora tienes que seguir con ello. Mira, no me queda claro cómo haces la selección de los pacientes. Dices que sí que entiendo cómo llegas a la selección de la muestra, son 177 pacientes y esos 177 pacientes recogidos a lo largo de un año. ¿Y cómo lo haces? ¿Vas viendo quiénes son frecuentadores, quiénes no lo son? No, ¿Lo haces tú misma o lo hace Turriano? No, elegiremos los pacientes aleatoriamente. Pensábamos pedir ayuda a los informáticos de Turriano para que nos facilitaran la muestra aleatoria. No vamos a elegir frecuentadores, hiperfrecuentadores, porque si no, no hay dos grupos para comparar. O
sea, será una muestra, pues eso, aleatoria, vamos, hallada por medios informáticos. Vale, eso es importante, ¿no? Que lo especifiquéis, si en algún momento lo llegáis a publicar o a exponer, que especifiques que la muestra va a tener una elección aleatoria. Otro dato que te quería preguntar, dices que estarán incluidos, por supuesto, aquellos pacientes con patología crónica y alguna distocia social. ¿No has pensado, o habéis pensado, perdón, que este tipo de pacientes puede crear al final resultados con sesgo? ¿O podéis hacer dos grupos, hiperfrecuentadores claro, sin patología crónica e hiperfrecuentadores con patología crónica o distocia social? Claro, en la línea de otros trabajos que hay sobre la hiperfrecuentación, pues se conoce que la morbilidad es un factor que hace que los que tienen una patología más compleja son más hiperfrecuentadores. Entonces, en esa línea también vamos a analizar pues los datos de cronicidad orgánica, psicológica y social que tienen los pacientes para ver si hay diferencias también entre el grupo de hiperfrecuentadores y no hiperfrecuentadores. ¿Pero lo vais a dividir en dos grupos o solamente uno y...? No, vamos, sí, es verdad que luego en el análisis estadístico hacemos una diferenciación por grupos de edad y a lo mejor pues también tendríamos que hacer la diferenciación por cronicidad, pero vamos, en realidad lo que quería como objetivo era describir si existen diferencias entre cronicidad y en pacientes hiperfrecuentadores y no frecuentadores, cronicidad, problemas psicológicos y problemas sociales, entre estos dos grupos de pacientes. Muy bien, gracias, que no son, ni con mucho tenemos intención de sacar defectos a los trabajos, estamos aprendiendo muchísimo y yo creo que hay ciertas aportaciones que quizá os puedan ayudar y si os sirven para mejorar, pues muchísimo mejor. Yo he aprendido, que no lo sabía, que la intervención en gestantes puede disminuir la hiperfrecuentación, así que nos pondremos a ello. Yo creo que daros las gracias a vosotros por el trabajo hecho y por lo que a nosotros nos aporta también. Gracias, Carolina. Gracias a vosotros. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Felicitar a la ponente y me parece un estudio muy interesante y descriptivo, que es muy poco probable, ¿no?, de que haya muchos hechos realizados en atención primaria de pediatría. Y lo que hombre, yo creo que el objetivo final de este trabajo es publicarlo, es la clave de todo, ¿no? Porque si no, de esto precisamente lo que siempre cuando vas a mirar encuentras muy poca publicación relacionada con pediatría. Entonces, yo me gustaría que me comentaras, vosotros sois 3 pediatras, has comentado, ¿no? Sí. Y los 3 estáis implicados en el trabajo, ¿no? De sí, este protocolo. Las dos compañeras sí me han dicho que van a participar y que quieren participar, sí. Hablabas dentro de las debilidades que siempre planteaba, porque yo conozco un poco las zonas donde tú trabajas, porque no hay un familiar, eso prácticamente es continuidad con Madrid. ¿No sí, tenéis manera de esa? Porque hay muchas personas que van de un sitio a otro con cierta facilidad, ¿no? Sí, es que sí, es lo que he comentado. A mí me parece que puede ser un factor de confusión porque nuestros padres pues proceden casi todos de la Comunidad de Madrid y además trabajan ahí, tienen una vinculación con la Comunidad de Madrid y a veces yo pienso que les da un poco igual si les pilla en una visita con los familiares ir a una urgencia de un hospital madrileño. Entonces, bueno, pues sí, estamos ahí en la frontera y parte de los pacientes pues consultarán en Madrid y esos datos los perderemos por las características de nuestra población. Yeah. ¿Y esto en los servicios públicos no te pueden ayudar? Porque eso sería clave ahí también para tener un poco de más control de esa fuga. Pues sí, podríamos pedir. El trabajo, ¿eh? O sea que... Sí, no sé cómo podríamos pedir que nos facilitaran esos datos de consulta, vamos, de los pacientes. No sé si habrá colaboración entre comunidades para obtener esos.
De todas maneras, como tenéis un tercer paso, ¿no? Que es la llamada telefónica en las historias, a lo mejor de esa manera podríais saber si preguntarles, ¿no? Si han ido a otro centro, si utilizan la privada, a lo mejor podría servir, ¿no? Como en algunos casos ¿no? Cuando no se completa. Sí, en algunos casos se registra cuando traen el info, o sea, sabemos que consultan en Madrid porque muchos traen informe de hospitales de Madrid, lo que ya no sé si los pacientes se van a recordar todas las visitas. Claro, es que es analizar el número de visitas en concreto en los hospitales y eso no sé si lo van a recordar las visitas en 2018. Quizás sea más práctico el acceder al ORUS, pero no sé de qué manera, eso lo tendríamos que ver, de qué manera podemos acceder. Muy bien. Pues muy bien, ¿alguna pregunta más? Aparte de felicitarla.